Buenas. En este vídeo voy a explicar un ejercicio de la parte de procesadores de la asignatura Organización de computadores. Como veis en pantalla, este ejercicio lo he extraído del examen hecho del enero de este año. Y en este caso nos dice que tenemos un procesador donde las aplicaciones habituales tienen un 45% de instrucciones aritmético-lógicas, con un CPI de 1,15. Luego un 20% de cargas con el CPI de 1,2, un 10% de almacenamientos con un CPI de 1,3 y un 25% de saltos con un CPI de 1,4. Quedaros con este párrafo que hemos leído porque en el primer paso es fundamental. Y luego nos dice que se han observado que en dichas aplicaciones el 18% de instrucciones la componen estas cuatro, es decir, dos instrucciones load word, es decir, instrucciones de carga, luego una instrucción de multiplicación, que es una instrucción aritmético-lógica, y luego una instrucción de almacenamiento, es decir, no store word. Y luego se está estudiando realizar una modificación que consistirá en introducir una nueva instrucción llamada multdm, cuyos registros son R3, R1 y R2. Esto lo harán para poder hacer un programa más eficiente. Y tendrá un CPI de 1,9. Y dicen que los otros tipos de instrucciones mantienen CPI que teníamos anteriormente. Esto es importante para luego, en un paso, para poder calcular el CPI con la nueva instrucción. Entonces esto es importante. Luego dice que por contra que para poder ejecutar esta instrucción, en el mismo cauce tenemos que aumentar el ciclo de reloj a un determinado porcentaje que llamaremos X. Es decir, tendrá X diferencia con el ciclo de reloj original respecto al nuevo. Y luego, si se mantienen igual todos los demás aspectos, ¿a partir de qué porcentaje X es interesante esta modificación? Hay que tener en cuenta que este ejercicio ha salido varias veces, puede ser de la misma o diferentes maneras, pero siempre se realiza de la misma forma. Es decir, no tiene ninguna novedad. Lo primero que tenemos que hacer es, como he dicho anteriormente en el primer párrafo, poder contrastar bien lo que son los datos, es decir, ponerlos bien aquí en pantalla, que lo tengáis muy claro, ¿vale? Si el 100% de las instrucciones implicaría esto, es decir, 45% de instrucciones aritmético-lógicas con CPI de 1,15, dicho anteriormente, luego 20 cargas, 10 almacenamientos y 25 saltos. Y a partir de estos datos podremos calcular el CPI original, ¿vale? El CPI original de todas las instrucciones es muy sencillo de calcular. Es decir, hay que sumar todos los tipos de instrucciones, pero, es decir, lo que hay que hacer es multiplicar el CPI de un tipo de instrucción por el porcentaje que haya salido en las instrucciones. Es decir, ejemplo, la primera parte de CPI original sería 1,15 por 0,45 más, luego cargas 1,2 por 0,2. Es decir, vamos a hacerlo así. Dicho anteriormente, esto es correspondiente a algo. Luego le sumas las cargas y luego las siguientes serán almacenamientos, que será 1,3 por 0,1. Y luego finalmente será sumar la parte de los saltos, que es 1,4 por 0,25. Esto lo hacéis en la calculadora y os tiene que salir 1,2375. Vale, a partir de estos datos, pues este valor, lo vamos a guardar porque luego posteriormente lo vamos a emplear. Bien, después de calcular el CPI original, ahora vamos al siguiente apartado del ejercicio, que será que nos da, como hemos visto antes, 4 instrucciones que suponen el 18% de las mismas, ¿vale? Es decir, 2 instrucciones load word, una instrucción tipo ALU y luego un store word. ¿Y de dónde sale el 4,5%? Muy fácil, es decir, nos da que estas 4 instrucciones suponen el 18%, pues hay que repartir esos porcentajes equitativamente. Por lo que dividimos 18 entre 4 y nos tiene que salir 4,5 que le daremos a cada instrucción. Perfecto. Entonces, el siguiente paso será poner la nueva instrucción, que es la multdm, que supone un 4,5%, es decir, el mismo porcentaje de una instrucción atómica se la daremos aquí en esta instrucción nueva, ¿vale? Y hemos dicho que el CPI era 1,9, ¿vale? Teniendo estos dos datos,
podremos luego calcular la variación que supone en añadir esta nueva instrucción, que eso luego lo tenemos que emplear para calcular el nuevo CPI. Y viendo estos datos vemos que hay 9%, es decir, 4,5 más 4,5 menos de instrucciones de tipo carga si añadimos esta, es decir, nos ahorramos poner estas dos, por lo que habría un 9% menos de esas instrucciones. Luego, al añadir esta, pues tampoco pondríamos la mult-d y la sd, es decir, nos ahorramos un 4,5% de instrucciones de tipo ALU y un 4,5% de instrucciones de tipo almacenamiento. Pero luego hay un 4,5% más de instrucciones de tipo mult-dm. Bien, ahora el siguiente paso es calcular lo que es el porcentaje nuevo de las instrucciones teniendo en cuenta el añadir la nueva instrucción mult-dm. ¿Vale? El primer paso será poner los porcentajes originales, que es lo que nos ha dado el primer párrafo del ejercicio. Es decir, ALU correspondía a 45%, cargas 20, almacenamientos 10, saltos 25 y mult-dm no está porque hay que tener el porcentaje original, que es cuando no se añade la nueva instrucción modificada. Y esto hace un total de 100%. ¿Vale? Ahora hay que calcular la variación, que se hace de la siguiente manera. Teniendo en cuenta en la transparencia anterior que hay un 9% menos de instrucciones carga, 4,5% menos de ALU y 4,5% menos de almacenamiento, lo que tenemos que hacer para calcular las variaciones es restar, por ejemplo, en ALU 45 menos lo que es el porcentaje que he dicho anteriormente. En este caso ALU sería 4,5 menos, por lo que calcularía así. 45 menos 4,5 daría 40,5%. 20 que sabéis que hay dos tipos de instrucciones de carga, ¿no? Pues en vez de 4,5, 9. 20 menos 9, 11. 10 menos 4,5, 5,5. 25 menos 0, 25. Esto es porque, como veis, en las instrucciones no aparece ninguna instrucción de salto, por lo que la variación no hay variación, es decir, es nula. Y luego mult-dm, que esto será sumar, bueno, en este caso es 4,5 más, sería sumar la anterior, que es 0, más 4,5, pues será una variación de 4,5. Y la suma de todas estas da 86,5. Es decir, la variación con respecto a las instrucciones originales es de 0,865. ¿Vale? Espero que entendáis esto. De todos modos, podéis escribirme en los comentarios si hay algún punto que no haya explicado bien o que no entendáis, ¿vale? Yo encantado de responder. Vale, para calcular el porcentaje nuevo es más sencillo de lo que parece. Lo único que hay que hacer es, si ahora mismo quiero calcular el porcentaje nuevo de la instrucción de tipo ALU, pues será dividir su correspondiente variación entre la total. Es decir, en este caso sería 40,5 entre 86,5. Y al hacer esto sucesivamente con todas las instrucciones, 11 entre 86,5, 5,5 entre 86,5, darían estos porcentajes nuevos. Es decir, saldría 0, algo, pero siempre hay que ponerlo en cuanto a porcentaje. Esto es 46,82%, que esto es 0,4682. Y la suma de todas estas tiene que dar 100%. Si no da 100%, eso es que en un paso os habéis equivocado y tenéis que revisar el ejercicio, ¿vale? A partir de estos datos podremos calcular el CPI nuevo. Y esto se hace igual que anteriormente, que lo que hemos hecho es sumar lo que es el producto del porcentaje por el CPI de todas las instrucciones. Y esto se hace, en este caso, tomando los porcentajes nuevos, que es lo que veis en la última columna. Y los CPIs son iguales, teniendo en cuenta que el CPI de mult-dm es 1,9, como hemos visto en el enunciado, ¿vale? Ahora, para calcular el CPI nuevo, pues exactamente lo mismo. Las instrucciones ALU suponen esta, que es 0,4682 por 1,15 de CPI, más 0,1272 por 1,2 de las cargas. Y así con todas, almacenamiento, saltos, que aunque saltos no aparezcan en las instrucciones, tienen su cierta variación en cuanto a porcentaje nuevo, aunque no la haya en las instrucciones que hemos visto antes, pero tiene su porcentaje nuevo igualmente, varía. Y luego hay que añadir, que no se olvide, la instrucción mult-dm.
Porque muchas veces ponéis lo de poner ALU, cargas, almacenamiento y salto, que son los tipos de instrucciones que hay, pero luego se os olvida para calcular CPI nuevo, la instrucción nueva, la modificada. Entonces ya tenéis mal el ejercicio. ¿Vale? Y esto lo hacemos con la calculadora y nos da 1,27715 ciclos. ¿Vale? Tenemos ahora aquí en pantalla los CPIs calculados, el original y el nuevo. Y a partir de estas podremos calcular lo que nos pide el ejercicio. Nos dice que cuánto es el X% de variación de ciclos respecto al original con la nueva modificación. Y esto se hace con la fórmula de la aceleración. Y la aceleración básicamente es el tiempo de ejecución original entre el tiempo de ejecución nuevo con la instrucción añadida. ¿Vale? ¿Y cuál es la fórmula de tiempo de ejecución? Es el número de instrucciones por el CPI por el número de ciclos. Y aquí, como veis en pantalla, sale el número de instrucciones original por CPI original por ciclos originales. Y luego entre en número de instrucciones nuevo por el CPI nuevo por el número de ciclos del nuevo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta una serie de pautas. Como habéis visto anteriormente, la variación es 86,5. Entonces, el número de instrucciones nuevo sería 0,865 por el número de instrucciones originales. Y así podríamos sustituirlo para luego posteriormente la división simplificarla más. ¿Vale? Espero que eso quede claro. Y luego, ciclos también podríamos simplificarlo. Es decir, nos pide el X% de modificación de los ciclos nuevos respecto al ciclo original. Entonces, los ciclos nuevos sería X, que es lo que nos pide, por los ciclos originales, quedando de la siguiente manera, también sustituyendo los CPIs correspondientes. Como veis, el número de instrucciones nuevos es la variación por el número de instrucciones originales. Luego, los ciclos es exactamente lo mismo, es decir, los ciclos nuevos son X por los ciclos originales, que es lo que nos pide. Y simplificando, eliminando esta y esta y esta y esta, quedaría una expresión de la siguiente manera. Para que haya mejora, evidentemente lo que es el denominador tiene que ser menor que este, para que dé un número mayor que 1, es decir, que haya mejora. Si no, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, la expresión tendría que ser algo así, es decir, para calcular X, es decir, 1,1047 por X tiene que ser menor que 1,2375. Porque si no, no habría mejora, entonces no tiene sentido realizar la modificación que estamos haciendo. Entonces, vamos a calcular esa X, que básicamente, como sabréis hacer inecuaciones, pasamos el 1,047 al denominador del otro lado y lo calculamos. Por tanto, nos da una mejora, nos da 1,1202, que es decir, es 112%. Es decir, lo que veis en pantalla. Lo que tendréis que poner en examen es lo siguiente. Si el incremento del ciclo de reloj es menor o igual que 12,02%, es decir, lo que veis en pantalla, la mejora es interesante. Es decir, si respeta esta desigualdad, eso es que la mejora es interesante. Si no, si es mayor del 12,02%, ya deja de ser interesante. Es decir, si ponéis esto, ya tenéis el ejercicio bien hecho. Porque valoran más que tengáis una buena explicación y que entendáis lo que estáis haciendo, a que tengáis el ejercicio B. Es decir, puede que eso haya escapado a algún decimal o algo así, que si se lo explicáis bien, lo va a tener en cuenta, bastante. Entonces, ya tendríamos 2 puntos en el ejercicio, en el examen, que es la mitad del aprobado, que es lo que necesitáis, con hacer este perfecto, porque realmente este ejercicio es muy sencillo de hacer, porque es corto y fácil de comprender. Y hacemos esto, alguno de trazas, lo que podamos, y alguno de memorias, que tampoco es una parte complicada, ya tendríais el 4 de 8, que es lo que necesitáis para aprobar el examen.